La estimación de un factor de bypass es necesario. Se calcularía con la tabla 62 del CARL. En función de las aplicaciones Comfort. En nuestro caso aplicaremos una típica aplicación Comfort. Seleccionaríamos una típica aplicación Comfort entre de 0,1 y 0,2. Esto está representado para bancos, factorías y departamentos. El factor de calor sensible efectivo, el ESHF, es necesario. Permite establecer una relación entre el balance térmico y el bypass y la temperatura o del aparato del punto de erupción. El SHF sería igual a ¿qué? Al factor de calor sensible efectivo, el RCH, calor sensible efectivo local, RTH, calor total efectivo local, RLH, calor latente efectivo local. Las siguientes ecuaciones representarán el valor de cada ecuación. RCH, calor sensible efectivo local, se calcula de la siguiente forma. Ya dijimos anteriormente que era el valor de RCH y en este caso nos encontramos con QSAXT, que sería la carga sensible del aire exterior, o representado OASH, que sería Outdoor Air Sensible Heat. Representamos la ecuación que nos daría el cálculo del mismo y también con la RCH, que sería latente efectivo del local. La RLH es igual a RLH más la carga latente del aire exterior. Esto también estaría representado QLAXT como OALH. Aquí se necesitan dos ecuaciones, o mejor dicho, se podrían utilizar dos ecuaciones. Una referida al grano sobre libra masa en la humedad específica y la otra sobre libra. La 0,68 se utiliza para el grano sobre libra masa y el 4840 se utiliza para la humedad relativa que se representa en unidades de libra sobre libra. Ahora procedemos a la determinación de la temperatura de punto rocío del aparato, ADP, que en su sigla sería aparato dew point, con un gráfico psicométrico o la tabla 65 de CARL. Utilizando la tabla 65, entro con las condiciones interiores del local y el ESHF calculado. Si es necesario interpolar, porque el cálculo de ESHF quizás no nos dé un valor exacto, sino un valor entre los datos de la tabla. Un ejemplo sencillo sería escoger las condiciones del cuarto, sería DB, que sería dry bulb, que sería bulbo seco, 75 Fahrenheit, y RH, que es la humedad relativa en porcentaje. 75 de temperatura, 50 de humedad relativa, procedemos al SHF, escogemos el valor que nos haya dado y por defecto seleccionamos el ADP. Como dije anteriormente, si nos da un valor entre estos números, debemos interpolar para conseguir el valor exacto. Procedemos a graficar el SHF dentro de la carta psicométrica. En el lado derecho de la carta psicométrica hay una escala del factor del calor sensible. Dependiendo del valor que nos haya dado, cruzamos una recta con el punto de referencia. Luego, usando un paralelismo con el paso 1 y el paso 2, conectando las condiciones interiores con la curva de saturación, conseguimos la temperatura del punto rocío y la entalpía del punto rocío. Ahora procedemos a la temperatura del bulbo seco entrar al serpentín. Lo representamos con este cálculo. Ya se utilizaría en este caso la temperatura exterior, la CFM del aire de suministro, que calculamos anteriormente, que es 75 CFM, el CFM retorno por la temperatura interior sobre la CFM del aire tratado. Estas ecuaciones están representadas por CFM o PCM, ya sean las siglas en inglés o en español. CFM sería Cubic Foot Minutes y PCM sería pies cúbicos por minuto. Aquí representamos la ecuación para calcular las PCM tratadas o CFM tratadas y el cálculo del caudal de aire de retorno, que sería PCMR, es igual al PCM tratado menos la PCM del aire exterior de suministro. Ahora procedemos al cálculo de las condiciones del bulbo húmedo para la entrada del serpentín. Las condiciones exteriores y las condiciones interiores realizamos una recta que se conectan entre sí y con el cálculo anterior de la temperatura seca de la entrada del serpentín se intercepta con la línea entre las condiciones exteriores e interiores y se procede a calcular la temperatura del bulbo húmedo de la entrada del serpentín. Luego de ello necesitamos
las condiciones de salida del serpentín, ya sea la temperatura seca de la salida del serpentín, se calcula la siguiente ecuación: temperatura AdP más el bypass por la temperatura del bulbo seco al entrar el serpentín menos la temperatura del punto de rocío. Se lanza una vertical gracias a esta ecuación calculada. El valor ingresado, se realiza una vertical que conecte con la GSHF, que es el balance térmico del factor sensible del calor, y conseguimos las condiciones de la salida del aparato. El GSHF lo veremos a continuación. Necesitamos realizar un cálculo de balance térmico total, que sería GTH, TSH más TLH. El TSH es igual al calor sensible del cuarto, y como dije anteriormente, OASH, que sería la carga sensible del aire exterior, igual con la TLH, el calor latente del cuarto, más la carga del aire exterior, la carga latente del aire exterior. Luego procedemos al cálculo del factor de balance térmico, como dijimos anteriormente, GSHF, que sería igual a TCH sobre GTH. Para poder graficar el GSHF, usamos la escala del SHF, que sería el factor del calor sensible. Cruzaríamos una recta entre el valor que nos dio y el punto de referencia. Luego de allí procedemos a un paralelismo, pero ahora con las condiciones de entrada del aparato, calculadas anteriormente a través de la intersección del ejemplo que se dio a conocer, y la intersección con la curva de saturación nos daría el GSHF, y con ello conseguimos las condiciones de salida del serpentín. Por último, determinamos la ganancia total de calor, que sería HTT. Se multiplicaría 4,45 por las CFM tratadas por la diferencia de entalpías entre la entrada del serpentín y la salida del serpentín, que se calculan con las siguientes ecuaciones: las PCM al aire exterior, la entalpía de entrada, las CFM al aire de retorno y la entalpía interior sobre las CFM tratadas. Y la entalpía de la salida del serpentín es igual a la entalpía AdP más el bypass por la entalpía menos la entalpía del punto de rocío. Si lo deseamos, dependiendo del criterio de la persona que esté realizando el análisis, expresamos en la ganancia de calor a través de toneladas de refrigeración, que dividiríamos el valor que nos dio del HTT sobre las 12.000 BTU. ¿Por qué se realiza esto? Ya que existen catálogos donde se representan la ganancia de calor en la cual puede acondicionar ciertos equipos por toneladas de refrigeración. Hasta aquí llegamos con la explicación del análisis ciclométrico. En esta sección del video hablaremos sobre la selección de equipos. Prácticamente se determinan los criterios que pueden ser más importantes para seleccionar un equipo. Ya sería el costo inicial, confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad, ruido y vibraciones, consumo de energía eléctrica, dimensiones, peso y espacio ocupado. Para este ejemplo usaremos dos sistemas que se puedan tener un encuentro en sus ponderaciones. Ya sería un sistema de agua helada. Este sería las características del chiller. Esta es la parte visual del chiller. Y un sistema PRF, en el cual aquí muestro sus características. Y procedemos a una hoja de cálculo en donde establecemos los parámetros o criterios en el cual se estaría colocando un peso importante entre ellos. Por lo menos, costo inicial 0,30, confiabilidad 0,20, disponibilidad 0,10, mantenibilidad 0,10, ruido y vibraciones 0,05, consumo eléctrico 0,05, dimensiones, peso y espacio ocupado 0,20. Eso da un total de 1, que estaría en una representación del 100% para los criterios de la selección del equipo. Entonces, colocaríamos una ponderación donde dice la sección de puntos a cada uno, compitiendo entre sí cuál de los dos sería mejor. En este caso, gana el sistema de agua helada por la ponderación que tiene a su favor. Esto también dependerá del criterio de la persona quien esté realizando la ambientación, la climatización del ambiente, ya que puede ser una parte viable o sufran diferentes obstáculos para la selección del mismo, ya sea el consumo eléctrico, ya sean las vibraciones, ya sea la disponibilidad, el costo inicial, dependiendo de la persona encargada.
Esto se establecerá gracias a ese criterio de la persona que esté realizando este proceso. Ahora vamos a hablar sobre el diseño de sistemas de distribución de ductos. Cabe destacar que hay tres métodos para diseñar los ductos de un sistema de aire acondicionado. El primero sería la reducción de velocidad, el segundo, la pérdida de carga constante o igual fricción, y el tercero sería por recuperación estática. Para efectos de tiempo, vamos a explicar un solo método, que sería el de pérdida de carga constante o igual fricción, el cual consiste en mantener la misma pérdida a través de la tubería principal y todos sus ramales. Entonces, una vez calculado, habiendo calculado el flujo de aire a suministrar a los ambientes, se selecciona una máquina que aporte ese flujo. Y para los ductos principales, dependiendo de la aplicación de la tabla 7 del manual del carrier, se tomará en cuenta una velocidad de ese aire de suministro para evitar ruidos dependiendo de la aplicación a la que se vaya a utilizar. Colocando como ejemplo las oficinas generales, tendremos una velocidad máxima de 2000 pies por minuto. Aquí podemos observar la ecuación del caudal, el cual describe el comportamiento del fluido a través de la tubería, el cual vamos a calcular el área transversal del ducto principal para así poder hallar unos diámetros equivalentes de las tuberías de suministro. Una vez calculada esta área transversal, se va a la tabla 6 del manual del carrier y se selecciona el valor obtenido más cercano, es decir, colocando como ejemplo un 2,34, un valor de un área transversal de 2,34 pies cuadrados, se seleccionaría un ducto de 18 por 20. Una vez conocido estos valores, al lado de la tabla del carrier tenemos un diámetro equivalente, el cual para el que seleccionamos tiene un diámetro equivalente de 20,7. Entonces, con el caudal conocido y ese diámetro, entonces se sugiere tomar un diámetro por encima del diámetro equivalente que se ha seleccionado. En este caso hay una línea diagonal que marca 22 pulgadas. Estas pulgadas son las que nos va a indicar el diámetro de la tubería, y con el caudal, que ya conocido, en este caso no, se traza una línea vertical para esta tabla, así como se ve, dependiendo de la cantidad de caudal que se tenga, con la línea diagonal, y en el cruce de ambas líneas se tendrá una línea horizontal que nos indicará la pérdida por fricción a través de la tubería. Aquí podemos ver unos ejemplos de distribución de ductos, y también es importante mencionar o destacar que el diseño de los ductos depende y queda a criterio del ingeniero que está diseñando el sistema. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 18 rejillas o 18 ambientes a acondicionar, y hay diferentes configuraciones. Esta es la primera configuración, donde se colocó como ejemplo un inyector de 5.400 pies cúbicos por minuto. Entonces pueden apreciar esta configuración. Más adelante aquí tienen otra configuración, el cual solamente varía en la distancia del fan a las distintas rejillas difusoras. Cabe destacar que este proceso que les acabo de describir con las tablas se repite una y otra vez para todos los ramales, solamente que variando la cantidad de CFM, manteniendo la misma pérdida por fricción a través de todos los ramales. Entonces, aquí se puede observar que es una configuración diferente, pero pueden observar que la cantidad de caudal de aire se subdivide a través de los siguientes ramales. En el ramal A podemos ver que salen 1800 pies cúbicos por minuto, y del ramal A hasta B continúan 3600 pies cúbicos por minuto. En el ramal B bajan 1800 más, y al siguiente ramal continúan otros 1800.
Estos se distribuyen equitativamente a través de todas las rejillas difusoras. Y este proceso se repite hasta completar todos los CFM o 10 cúbicos por minuto de todas las rejillas o ambientes.